A continuación tendremos la presentación del doctor Jesús Chirinos, quien presentará el tema Cannabis y cannabinoides, uso clínico y perspectivas. Distinguida concurrencia, muy buenas noches con todos y todas. Voy a tratar de ser breve. Lo bueno de ser el último es que habla menos, para no repetir algunas cosas. Hemos revisado aparentemente la misma literatura, así que avanzaré rápidamente. La primera cosa que quiero ver con ustedes es que nosotros como médicos tenemos principios, ¿no? No hacer daño, ¿sí? O sea que cuando pensemos en un fármaco tenemos que pensar en no hacer daño. Segundo, aliviar el dolor, son los principios que nos tenemos como base. Curar, rehabilitar y paliar. Y en la pregunta que se hizo la academia, ya lo dijo Alfonso, esto no es una panacea, solamente tenemos la posibilidad de usarlo como paliativo. Después, ¿cuáles son las características de un fármaco? Ha mencionado varias cosas Alfonso: inocuo, seguro, eficaz, de calidad, siempre pensando en el riesgo-beneficio y además en lo económico, costo-beneficio, ¿no? Y los aspectos importantes a considerar cuando comenzamos a trabajar con drogas nuevas es cuáles son los aspectos político-legales, sobre todo si usamos derivados de plantas o drogas, que tenemos que comenzar a pensar en estas cosas. ¿Qué es lo político legal? Lo educacional, para evitar que esto sea consumido de manera indiscriminada. Ven ustedes qué pasa con el alcohol y el tabaco, ¿no? Son drogas legales, sin embargo el consumo por los mismos, con estudios con los mismos productores, que van hacia los niños y hacia los adolescentes. Todo el mercadeo se realiza ahí, ¿no? Y entonces, si tenemos una planta como la marihuana y vamos a tener productos para comenzar a utilizarlos, tenemos que empezar en el aspecto educacional, ¿no? Para evitar todos estos problemas. Después, tenemos que hay que hacer bastante investigación, investigación de tipo analítico, ensayos clínicos principalmente. Los observacionales sirven, como vamos a ver más adelante, pero los ensayos clínicos son los que predominan para poder decir si hay un avance sustancial o no con respecto al fármaco. Lo terapéutico y lo psicosocial y emocional. Muchas veces se dicen cosas muy populares que van contra el conocimiento científico y a veces el conocimiento popular le gana al conocimiento científico. Entonces terminamos aceptando ciertos fármacos como panaceas, como se dice hace un rato. Como se dijo hace un rato. Entonces, esto lo voy a pasar rápidamente porque ya se mencionó, se está usando mucho, se ha descrito una serie de trabajos con respecto al uso médico y recreativo de la marihuana, pero hay dos cosas que me parecen que son importantes. El uso ha incrementado y variado su patrón de consumo en los Estados Unidos de 6.2 a 8.3, uno diría 2% no es nada, ¿no? Pero miren ustedes las edades en que se empieza, a partir de los 12 años. Y nosotros, si mal no recuerdo, con Cedro hicimos un trabajo en drogas, y lo que encontramos en la época del presidente Toledo es que las drogas se comenzaron a usar a partir de los 10 años entre escolares. Y cuando se presentó el trabajo a todos los asesores de Toledo, no se nos creyó y se encarpetó el documento. Bien. Lo otro es, no hay una evidencia clara de lo que ocurra a corto y largo plazo. Por eso necesitamos mayores estudios. Se requiere más investigación básica, clínica y poblacional. Esto es como el SIDA y la tuberculosis. Cuando apareció tuberculosis y SIDA, nosotros comenzamos a decir, señores, se tienen que unir la ciencia básica con la clínica y con la salud pública, para tratar de ver todos los efectos en esos campos.
Existen gran cantidad de estudios, pero no llegan adecuadamente a los hacedores de política, proveedores de servicios de salud, etc. El tema debe ser discutido científicamente y ponerlo en la agenda político-legal, como mencioné hace un rato. El consumo de tabaco puede llevar a una serie de riesgos, se incrementa entre adolescentes y mujeres, como ya se mencionó hace un rato, Milton lo mencionó y también Alfonso. El consumo de cannabis no tiene normas aceptadas, por lo tanto, habrá que tener mucho cuidado con respecto a ello. Y en qué caso, cuándo y cómo usar el cannabis de manera terapéutica y con seguridad, que vamos a ir viendo más adelante. Esto debe llevar a la conformación de un equipo de expertos, y esos expertos deberían estar discutiendo la utilidad terapéutica o no del cannabis y presentar propuestas para normar y realizar investigación integral, toxicológica, básica, clínica, epidemiológica, aplicativa y de salud pública. Esto lo voy a pasar rápidamente porque es lo que mencionó Alfonso sobre la historia y la planta del cannabis. Una de las cosas en las que yo he tomado mucha base para hacer la presentación es un informe hecho por un comité de expertos de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, donde es una revisión bien completa de estudios realizados con bastante peso científico. Y de un autor, Devinsky, que presenta un primer, ahora último nomás, sobre el uso del cannabis en epilepsia. Y vamos a ver más adelante que lo que mencionó Alfonso sí tiene un apoyo bastante importante, sustancial, en cuanto al uso en Dravet, el síndrome de Dravet y en el Lennox. Este estudio, por ejemplo, este informe que les menciono, tiene más de 10.700 resúmenes que quedaron en la selección que se hizo específica de revisiones sistemáticas e investigaciones de alta calidad. Por esa razón me parece que es importante que se revise y se lea este informe de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina. Y cuando no encontró una revisión sistemática, buscó todas las investigaciones primarias relevantes. ¿Cuáles son los problemas que ellos buscaron si había efecto del cannabis o no? Y encontraron, por ejemplo, trabajos hechos en dolor crónico, cáncer, no voy a leer esto, epilepsia y enfermedades neurológicas, cáncer de pulmón y otros, riesgo cardiometabólico, enfermedad respiratoria, también en inmunidad, en lesión y muerte, en exposición prenatal, postnatal, perinatal y postnatal al cannabis, psicosocial, salud mental y consumo problemático de cannabis, como mencionaron hace un momento. Como ustedes ven, la lista es larga, ¿sí? Sin embargo, cuando veamos los criterios sustanciales para poder decir si se puede usar terapéuticamente, vamos a encontrar que la lista se acorta, y bastante. Esto ya la intoxicación aguda, solamente mencionar un par de cosas aquí en la intoxicación aguda, recordar un poco que puede mejorar la sociabilidad y sensibilidad del usuario a ciertos estímulos. Entonces hay muchachos que usan la droga para tratar de mejorar esto. Por ejemplo, colores, música, ven ustedes que andan con sus audífonos y todo lo demás. En mi época era esto bastante perceptible. Se altera la percepción del tiempo y se aumenta el apetito por los alimentos dulces y grasos, entraban a las panaderías y compraban cosas, ¿no? O tenían el problema de sequedad de boca y percepción y habilidades motoras alteradas, con niveles muy altos del tetrahidrocannabinol, como se mencionó hace un rato. Disminución de la memoria y los ataques de pánico, pensamientos paranoicos y alucinaciones. Ellos lo que decían, viene la perseguidora, ¿no? En ese entonces le llamaban la perseguidora, que uno estaba caminando y de repente sentían que detrás venía alguien, ¿no? Y los ojos rojos, eso era algo, ahora nosotros tenemos muchos el ojo seco y comenzamos a usar nuestras gotitas. En ese entonces los adolescentes usaban las gotitas y uno decía, pero ¿por qué usa gotas este señor? Para para disminuir el color, el rojizo de los ojos, ¿no?
Esto mencionó Alfonso hace un rato, que existen diferencias individuales en la absorción y metabolismo del tetrahidrocannabinol. Acá lo que yo quiero mencionar es que la tolerancia o la pérdida de sensibilidad hace que se lleve a consumir más cantidad de ello, ¿no? Y los estudios por imágenes, como ya lo mencionó Milton, demuestran que hay lesiones, alteraciones a nivel cerebral. Y también lo mencionó Alfonso, iniciar con dosis bajas y buscar dosis respuesta, suspender con los eventos adversos, eso es importante, y tener en cuenta la tolerancia e interacción con fármacos, ¿no? Estos son los medicamentos que hay ahora basados en cannabinoides, ya lo mencionó también Alfonso, solamente puntualizar un par de cosas, como que el nabiximol, que es el Sativex que mencionó, está indicado en el alivio sintomático, miren, alivio sintomático, sobre todo de lo que informa el paciente. Más adelante les voy a mostrar que sobre eso sí hay bastante información válida. Y tratamiento analgésico ayudante en pacientes con cáncer, como ya se mencionó. Y el aceite concentrado de cannabinoide, que también se mencionó como medicamento para los síndromes de Dravet, que es una encefalopatía epiléptica importante en la niñez por una mutación genética. Se ha descrito un caso en un adulto, Bravo presenta un artículo que parece que todavía no lo ha publicado, donde se dice que hay una mutación en este gen. Y el Lennox-Gastaut, como les mencioné hace un rato. Prácticamente todo lo que voy a decir es que aquí hay evidencia sustancial, ¿sí? Estos son los sintéticos, y ya se mencionó sobre el Marinol, se mencionó el Sindros, y simplemente para quimioterapia, estimular el apetito en pacientes con síndrome de Gasten-Sida, náuseas y vómitos, que ya se mencionó por quimioterapia, y la nabilona, que también es para las mismas indicaciones. Muy bien, ese informe tuvo más de 100 conclusiones para el uso terapéutico, entre comillas, de los derivados de cannabis. Y ellos utilizaron un lenguaje estándar, utilizando algo que ya se viene desde hace tiempo trabajando, que es Cochrane, ¿sí? Y las escalas Ontario, que son unas escalas que permiten validar los trabajos que se presentan. Esto es lo que ellos usan como peso de evidencia para las categorías que tienen. Concluyente, evidencia sólida de ensayos. Para otros efectos en salud, evidencia sólida de ensayos. Hallazgos que apoyan, hay muchos hallazgos. Sustancial, pruebas sólidas, evidencia sólida, varios hallazgos de estudio. Moderada, algunas pruebas respaldan la conclusión, alguna evidencia para apoyar o refutar, y varios hallazgos de apoyo de estudios de buena a regular calidad. Yo solamente voy a mencionar estas, porque después hay limitadas y que no apoyan para nada. A esas no me voy a referir, solamente a las concluyentes, sustancial y moderada. Y rápidamente. Evidencia concluyente o sustancial del cannabis o cannabinoides eficaces en dolor crónico, antiemético, mejores síntomas de espasticidad informados por el paciente, es decir, de manera subjetiva, mejorar frecuencia de convulsiones en los síndromes que ya mencioné, pero tiene eventos adversos. Y como mencioné al principio, si hay evento adverso, hay que suspender la droga, ¿no? Diarrea, vómitos, fatiga, fiebre, somnolencia y resultados anormales en la función hepática. Pruebas sustanciales de que existe una asociación entre el consumo de cannabis con empeorar síntomas respiratorios y episodios de bronquitis crónica más frecuentes, ¿sí? Como es humo lo que ingresa cuando se consume por vía de fumar, lógicamente uno va a tener un tabaquismo, como una especie de tabaquismo a largo plazo. Injuria y muerte dicen que se asocia a mayor riesgo de accidentes automovilísticos. Es decir, no es como el alcohol, que dice la persona que consume alcohol y maneja, dice que maneja mejor que cuando está sano. Exposición prenatal, perinatal y neonatal, lo que se ha encontrado de asociación es menor peso al nacer, que es lo mismo que cuando se consume tabaco, ¿no?
el tabaco también produce menor peso al nacer. En salud mental ya se mencionó esquizofrenia y otras psicosis. Evidencia sustancial para el uso problemático de cannabis. Ven ustedes que es bien corto lo que es terapéutico sustancial, pero para estas cosas como el uso problemático, ya se mencionó también, para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, durante la adolescencia se dice que no es un factor de riesgo para un desarrollo problemático de cannabis. Sin embargo, más adelante vamos a ver que sí puede tener algún efecto. Ser hombre y fumar cigarrillos son factores de riesgo para progresión de consumo problemático. Y hay un estudio en Estados Unidos donde se menciona que los comportamientos de riesgo se van sumando. Si uno empieza a fumar y después consume alcohol, más probabilidad de consumir marihuana y más probabilidad de seguir consumiendo otras drogas mayores, ¿sí? Iniciar el consumo de cannabis a una edad más temprana, ya lo mencionó Alfonso, es un factor de riesgo para el desarrollo y consumo problemático de cannabis, ¿no? Ven ustedes pruebas sustanciales de una asociación de consumo de cannabis con incremento de la frecuencia de uso del cannabis y la progresión hacia el desarrollo del consumo problemático. Ser hombre y la gravedad del consumo problemático de cannabis. Pero miren ustedes, la recurrencia del consumo problemático no difiere entre hombres y mujeres. Pruebas sustanciales. Y acá empieza la lista de evidencias moderadas, ¿no? Eficaces en mejorar el sueño a corto plazo, o sea, si aquí echamos humo nos quedamos dormidos. Trastornos del sueño asociados con el síndrome de apnea-sueño, fibromialgia, dolor crónico y esclerosis múltiple. Evidencia moderada. En cáncer, evidencia moderada, no hay asociación con incidencia de cáncer de pulmón ni incidencia de cáncer de cabeza y cuello, pero esto habría que verlo a largo plazo, ¿no? A más largo plazo. Luego, tenemos en enfermedad respiratoria, hay una asociación estadística entre el consumo de cannabis y mejora de la dinámica de las vías respiratorias, pero eso es al principio, porque después va a haber un problema con el uso crónico. Y mayor capacidad de la capacidad vital forzada, ojo que es como el tabaco, ¿no? Y además hay una asociación del consumo de cannabis con el cese del consumo de cannabis y la mejora de los síntomas respiratorios, o sea, dejo de fumar y mejoro los síntomas, ¿no? También evidencia moderada, mayor riesgo de lesiones por sobredosis, incluida la dificultad respiratoria en poblaciones pediátricas de los Estados Unidos donde el cannabis es legal, se ha encontrado esto. Pero evidencia moderada, habría que hacer más estudios analíticos para tratar de ver esto. En los aspectos psicosociales, el deterioro en los dominios cognitivos del aprendizaje, como ya se mencionó, la memoria y la atención, ¿no? Salud mental, se mencionaron varias cosas, ya con Milton. Solamente mencionar algunas cosas que me parecen importantes. Un pequeño aumento del riesgo de desarrollar trastornos depresivos, mayor incidencia de ideación suicida e intentos de suicidio y mayor incidencia de suicidios. Si bien es cierto, es una evidencia moderada, ya esto es bastante serio, ¿no? Muy bien. También evidencia moderada de que la ansiedad, los trastornos de la personalidad y los trastornos bipolares no son factores de riesgo para el desarrollo del consumo problemático de cannabis. Evidencia moderada, habría que ver a largo plazo. El trastorno depresivo mayor es un factor de riesgo para el desarrollo y consumo problemático de cannabis. Les mencioné el trastorno de atención con hiperactividad. En adolescentes no es un factor de riesgo para el desarrollo y consumo problemático de cannabis. Y ser hombre es un factor de riesgo para el desarrollo y consumo problemático de cannabis, también se lo mencioné hace un momento. Muy bien, entonces, la exposición al uso combinado de drogas, mencioné hace un rato, es un factor de riesgo importante. Dicen que ni la dependencia de alcohol ni de la nicotina son factores de riesgo para la progresión del consumo. Es que es bien difícil cambiar el alcohol por la marihuana, el que ya tiene dependencia al alcohol, ¿no?, al alcoholismo, y el que fuma, ¿no? Por eso algunas veces mencionaban
uno les preguntaba, ¿no?, a los que consumían marihuana, les preguntaban, ¿y consume tabaco? No, solo marihuana. Durante la adolescencia, la frecuencia del consumo de cannabis, comportamientos de riesgo, una edad más temprana de consumo de alcohol, uso de nicotina, uso de sustancias por parte de los padres, bajo rendimiento escolar, conductas antisociales y abuso sexual infantil son factores de riesgo para el desarrollo de consumo problemático de cannabis. Entonces, no hay evidencia o es insuficiente, solamente les muestro una, hay de toda la lista larga que presenté al principio, hay una serie de información sobre que no hay evidencia o es insuficiente en las otras enfermedades. En este caso, para apoyar o refutar que el cannabis o cannabinoides son un tratamiento eficaz para epilepsia en general. ¿Sí? No hay evidencia. Sin embargo, se sostiene que en los casos refractarios podría ser una buena indicación. Por lo tanto, se necesitan más estudios y en algunos casos sabemos que la parte emocional de la familia es importante. Ver a un niño que convulsiona continuamente se podría utilizar tratando de ver si funciona o no, pero como mencionó Alfonso, el THC debería estar fuera de ese producto, ¿no? Entonces, tenemos situaciones para trabajar, político-legales, barreras normativas, cantidad, calidad y tipo de producto del cannabis. Se recomienda identificar modelos para alineamientos de política, cosas que nos falta. Viene el reglamento, pero creo que hay todavía bastante que discutir. La parte económica, ¿quién va a financiar? Por ahí después vamos a ver cuál es la infraestructura y dónde se va a guardar la droga, quién va a traerla o quién va a plantarla o quién va a cultivarla, etcétera. Hay una serie de cosas. Investigar el impacto económico del uso médico del cannabis. En cuanto a las técnicas, no hay el desarrollo de las pruebas concluyentes de los efectos del consumo, pero además mejorar también los métodos diagnósticos para poder saber si es una buena indicación para ese caso o no el uso del producto. Se recomienda identificar vacíos del conocimiento y las habilidades de los profesionales de la salud y salud pública relacionados a la indicación del cannabis. Es decir, no solamente educar a la población, sino también educar en el uso o la indicación a los médicos y a los que trabajan en salud pública. En cuanto al aspecto psicosocial, cambio en el sentimiento público, la investigación científica contradictoria y obstaculizada, ¿no? Muchas veces por problemas legislativos. Y esta es una época trascendental para dar lineamiento de política, no solamente en el uso de derivados de cannabis, sino en cualquier derivado que pueda haber de algún fármaco. Ya saben ustedes, los derivados de opio, la morfina, por ejemplo, es una medicina controlada y tiene indicaciones muy precisas y necesita un tipo digamos, de procedimiento especial, ¿no? Muy bien, y en investigación tenemos que hacer todas estas cosas. Como mencioné al principio, investigación en salud pública y seguridad pública, mejorar la calidad de la investigación, mejorar la capacidad de vigilancia, eso es algo que tenemos que ir pensando, y abordar las barreras de investigación. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. El tuyo.